¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están aquellos que están aquí en Bahía Blanca todavía? No han salido de vacaciones, pero no importa. Tenemos cosas interesantes y cosas lindas para ver. Esperemos en este 15 de enero, con el recambio de turistas que se han salido y todo demás, esperemos mucha prudencia, mucha paz, mucha tranquilidad en las rutas y en todas partes para poder estar en un verano lindo y hacer este 2014 lo mejor posible. Así que, bueno, eso que lo decimos siempre y apuntamos a la conciencia de cada uno y ese viaje interior que es tan positivo para saber qué tenemos que hacer. Vamos a hacerlo breve porque tenemos un hermoso tema para tratar. Le voy a agradecer a Descartables Blancos, que está en Sarmiento 7721. ¿Ya perdí el papel? No, acá lo tengo. Sarmiento 771, el teléfono es 456-2535, envíos a domicilio. Y si no, llaman a producción, que es mi casa, 452-8788. Este año no me voy a ir a Miami por un problemita de salud que tengo, así que voy a estar en mi casa. Agradezco muchísimo a Dani Burgués, a Eduardo Badaraco, que me siguen bancando, y lo que vamos a y agradezco al Negro Tortelo, a Augusto, que está sosteniendo también el programa. Lo que vamos, y a Javier Goenaga, que a él le he dicho todas estas grabaciones y bueno, puesto todo su empeño en traer los links, que no sé lo que son los links, pero que Eduardo sí lo sabe. Y en este programa de hoy vamos a tratar el potencial del pensamiento positivo. Y creo que eso sirve para todos, es decir, desde nuestro hogar, desde nuestra persona, desde nuestra casa, hasta también para las autoridades. En vez de quejarnos tanto, pensemos en positivo. A veces nos cuesta, pero es bueno hacerlo. A veces nos sentimos abatidos, pero el pensamiento positivo siempre es bueno. Y les recomiendo un libro, como estamos haciendo, A través del tiempo, de Brian Weiss, un libro extraordinario donde hace algunas experiencias de vidas anteriores. Sabemos que fue el que descubrió un poquitito, no descubrió, sino que despertó a este mundo de las vidas anteriores, y porque después tendremos otros temas que también tienen que ver con el karma y todo demás, que a veces tenemos cosas de vidas anteriores. Mi agradecimiento a ustedes que nos siguen acompañando, que nos siguen permitiendo ingresar, y después de la tanda publicitaria, recuerden, Moira Lowe con potencial del pensamiento positivo, de los Brahma Kumaris, y recuerden que ya próximos días comienza el curso de Javier en Urquiza 116, de 19 a 21, es el 19 de enero, así que recuerden, el 19 de enero es todo gratuito, pueden hacer el curso de Raja Yoga, de meditación y demás. Así que con todo esto decimos, tanda publicitaria, potencial de pensamiento positivo, y después nos despedimos. Ever been lonely? Ever felt out of place? Ever cried yourself to sleep at night, praying for descending grace? Ever danced alone in the moonlight, dancing like there's nobody there, the whole world looking on, but what do you care? Humaniversal. You and I, you and I, you and I.
la recuperación de San Basilio. No te bajones. En este verano vas a hacer de todo en Bahía. Música, baile, magia, circo, espectáculos en vivo y muchas cosas más. Probá tu ciudad. Probá Bahía. Instituto Cultural. Gobierno de Bahía Blanca. El punto que nos toca es de armonía en las relaciones. El punto principal si miramos el tema de la armonía en las relaciones, si lo miramos de una perspectiva más profunda, entendemos que lo primero que tengo que armonizar, o con quien primero debería de armonizar, es armonizarme conmigo mismo. Normalmente buscamos, en primer lugar, es armonizarnos con el otro, con los demás, con las situaciones. Pero si queremos realmente armonizar profundamente y crear cimientos sólidos, es fundamental y clave, en primer lugar, armonizarnos con nosotros mismos. Ahí es fundamental de vuelta la práctica de darnos espacios de tiempo para estar con nosotros, reflexionar y conectarnos con nuestro ser profundo. Desde esa conexión, de esa armonía interior, es mucho más fácil y mucho más seguro relacionarme con los demás. Desde una intención más elevada, de una intención de incluso cooperar, servir, ayudar. Porque si no tenemos una práctica de estar con nosotros, una práctica de estar en silencio, una práctica de meditar, de no armonizarnos con nosotros, lo que pasa es que vivimos en automático. Los pensamientos nos gobiernan. Entonces, en una situación X, pasa algo y simplemente reacciono. Y al reaccionar, quizás no fue la mejor respuesta. Al practicar la meditación, por ejemplo la meditación Raya Yoga, lo que hace es que los pensamientos se separen y crea un hueco, un espacio entre cada pensamiento, y esa distancia entre pensamientos nos permite dar una respuesta mejor a una situación quizás que puede ser conflictiva o difícil. Entonces, una vez que estamos armonizados con nosotros, conectados con nuestros sentimientos, conectados con nuestra intención de cooperar, de ayudar, de ser útil en esta relación, es fácil y natural armonizarnos con los demás, con el entorno, con la naturaleza, con el mundo. Entonces, el otro punto interesante es trabajar la intención. ¿Cuál es mi intención en esta relación? Y siempre que hay un conflicto, automáticamente estamos en el tomar, por ejemplo, pesar. ¿Qué significa tomar pesar? Tomar pesar es cuando yo, por ejemplo, yo critico al otro, juzgo al otro. Por ejemplo, es un desordenado, es un desorganizado. Al emitir un juicio, automáticamente ese es el indicador que tomé pesar. Entonces mi dar, mi contribución, mi cooperación acabó. Entonces, recordar que las relaciones son para que yo ofrezca algo, coopere, ayude y sea útil. Entonces, desde esa intención, yo puedo chequear si emito algún juicio interno. Quizás a lo mejor incluso no lo diga verbalmente, pero internamente a lo mejor emito unos juicios y el otro igual los percibe. El otro ser igual percibe si yo tengo un pensamiento negativo o le estoy criticando internamente, el otro automáticamente es capaz también de percibirlo. Entonces, un tema clave e interesante es diferenciar lo que son los juicios y las observaciones. Observaciones son afirmaciones que tienen que ver con lo que está pasando. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan es desorganizado. Eso es un juicio. Una observación puede ser, él dejó para último momento estudiar para el examen. Eso sería más una observación. Entonces, tengo que aprender a diferenciar lo que es un juicio de una observación. Si yo si trabajo la posibilidad de relacionarme y
observar más que enjuiciar, es más factible de comunicarme mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo emito un juicio, por ejemplo, digo, Juan es desordenado. Al emitir un juicio, lo que estoy construyendo es una gran muralla en mi relación. Una muralla entre yo y el otro. Porque al emitir un juicio, y quizás incluso al decirlo al otro, lo que el otro va a hacer es defenderse o va a justificar su comportamiento y se corta el vínculo. Entonces, en cambio, y si yo elijo dar una observación, por ejemplo, una observación a alguien que es desordenado podría ser: dejaste sin lavar, dejaste tus cosas en el suelo. O una persona que a lo mejor, en vez de decir que un juicio sería eres perezoso, la observación sería: dejaste sin lavar el plato, por ejemplo. Entonces, si yo me considero y me focalizo en la observación, puedo construir un puente con el otro, puedo armonizar con el otro. Entonces, a partir de allí, la comunicación se convierte en una comunicación dinámica. Es decir, al decir que el otro, por ejemplo, dejaste de lavar el plato, me estoy basando en esa situación concreta y que el día de mañana, obviamente, esa persona puede mejorarlo, puede cambiar, puede cambiar. Pero en cambio, al emitir un juicio, yo le pongo una etiqueta y es como decirle: Juan es desordenado. Y entonces, que en paz descanse y ya va a morir así. No sé si me explico, es un lenguaje muy estático. Y en cambio la otra forma de comunicarnos es la observación, qué es lo que yo veo, qué acciones hiciste o dijiste, y a partir de ahí podemos entonces entablar y comunicarnos mejor, porque no es un ataque hacia vos, sino que es una comunicación que busca decirte y hacerte saber cuáles son tus acciones que están generando conflicto en mi vida. Lo mismo también cuando alguien nos hace un feedback negativo, nos emite un juicio hacia nosotros, tenemos una opción que es, la primera opción sería culparnos. La segunda opción sería la misma que haría el otro cuando nosotros emitimos el juicio, quizás culpar al otro. Pero una tercera opción más sabia es ponerme a pensar qué es lo que él necesita o qué es lo que yo necesito en esta situación y cómo yo me siento y cómo él se siente. Entonces genera un vínculo de comprensión y de entender qué es lo que el otro necesita. A partir de ahí, entonces yo puedo hacerle saber concretamente, a mí me encantaría que una vez, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de hace rato, del tema del plato, que dejaste el plato sin lavar. ¿Por qué es para mí importante? ¿Cuál es mi necesidad? Mi necesidad es que estemos juntos, que juntos construyamos una familia de cooperación, de armonía, que todos hagamos nuestra parte. Entonces, yo estoy hablando de mi necesidad específica y no estoy entrando a castigar, a crucificar o a juzgar al otro. Entonces, y le doy la posibilidad de que el otro entienda concretamente cuál es la necesidad específica en este vínculo y en esta relación. A partir de ello puedo hacer un pedido concreto, un pedido de lo que yo quisiera que acontezca en el otro. Y la clave en hacer algún pedido o una oferta es entender que en el otro está la posibilidad de hacerlo o no. Si yo permito que el otro, le hago saber qué es lo que hizo mal, o qué es lo que yo juzgué que está mal, le hago saber cómo me siento, le hago saber mi expectativa, o sea, la necesidad que yo tengo, y finalmente le hago también saber cuál concretamente es mi pedido. Al hacerlo, el otro se puede enterar concretamente qué específicamente, cuál es el cambio de comportamiento específico que queremos. Entonces, esta es una manera de comunicarnos. Imagínense, si ponemos una analogía, como antes nos comunicábamos, decíamos, sos un irresponsable, ¿verdad? Automáticamente el otro huía o se defendía o agredía en un vínculo, en un conflicto. Pero si yo me baso en una observación, hoy llegaste tarde 10 minutos, me baso en la acción, la observación. Le digo después cómo me siento y le digo también lo que necesito, porque es importante tu presencia en esta reunión, por ejemplo, para el trabajo. Finalmente, entonces te pido, por favor, si la próxima podemos contar con tu presencia, porque eso es muy útil para esta organización o el trabajo, por ejemplo.
Ever been lonely? Ever felt out of place? Ever cried yourself to sleep at night, praying for descending grace? Ever danced alone in the moonlight, dancing like there's nobody there? The whole world looking on, but what do you care? Humaniversal. You and I, you and I, you and I. La recuperación de San Basilio. No te bajones. En este verano vas a hacer de todo en Bahía. Música, baile, magia, circo, espectáculos en vivo y muchas cosas más. Probá tu ciudad. Probá Bahía. Instituto Cultural. Gobierno de Bahía Blanca. Entonces, cerrando un poquito, los 4 pasos son bajar a observaciones, mis juicios, focalizarme en cómo me siento, las necesidades y finalmente hacer un pedido o una oferta. Es un vínculo, creamos un puente de comunicación muy efectivo y muy agradable en la relación y manejamos conflictos de esa forma. Como decíamos recién, los 4 pasos de una comunicación que realmente sea positiva para las relaciones. El primer punto era la observación. Entonces, en este punto muchas veces acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando, por ejemplo, emitimos una opinión o emitimos un juicio, puede ser una reunión, en un encuentro con amigos, el problema que muchas veces caemos es que esa opinión consideramos que es verdad. Una verdad absoluta. Y nos olvidamos que en realidad es solo una opinión. Entonces un punto interesante es recordar que mi punto de vista no es la verdad del todo, no es la verdad absoluta. Entonces recordar que es una mirada, que es la que yo tengo, y de esa humildad, de ese respeto hacia mí mismo y hacia los demás, entonces yo puedo crear un vínculo de cooperación, porque en ese caso entonces no me siento dueño de la verdad. Simplemente estoy cooperando con mi punto de vista, pero el tema que muchas veces caemos es que pensamos que mi punto de vista es la verdad absoluta y que los demás están equivocados y yo solamente tengo el monopolio de la verdad. Entonces, son como cuestiones de buenas maneras también muchas veces. Por ejemplo, el hábito de interrumpir cuando alguien habla, ¿verdad? En ese sentido, ser capaz de aceptar la opinión del otro. A lo mejor el otro está haciendo un comentario o un punto de vista o una opinión que a lo mejor yo no comparto del todo o no me parece una opinión adecuada, yo puedo igual darle consideración a esa opinión, tenerla en cuenta para un futuro. Sin necesidad de decirle, sabes que tu opinión no me parece adecuada o no me parece una buena sugerencia, tener ese respeto hacia el otro.
Si yo respeto al otro, es una manera también que estoy generando respeto también hacia mí mismo. Es decir, eso es lo que voy a recibir como fruto de ese respeto que estoy dando. Entonces, son también como cuestiones de buenas maneras que a veces olvidamos en el camino de las relaciones. El tema de aceptar al otro como es, por ejemplo. No puedo yo cambiar al otro, no puedo hacer que el otro se comporte como yo quisiera. Puedo sí inspirarlo con mi propio ejemplo, pero lo que puedo hacer entonces en esa situación cuando alguien, por ejemplo, hace una forma que no me gusta, en la manera que yo quisiera, no se está haciendo, no se está cumpliendo los plazos, en cierta forma también es trabajar esta forma de comunicación que hablamos de los 4 pasos y también en cierta forma aceptar. Es decir, cuando por ejemplo le damos los 4 pasos de decirle la observación, el comportamiento que está afectando la relación, me baso en el sentimiento que estoy generando, en la necesidad del equipo, de la organización o de la familia y el pedido que le hago, hacerlo desde la aceptación que en el otro está la respuesta que él quiera dar. Es decir, no lo estoy recriminando, no lo estoy castigando con esta comunicación, con este feedback que le estoy dando. Entonces, ahí yo puedo crear un vínculo y ayudo a crear una transformación. Y estoy en la conciencia de cooperar, de ayudar, de dar. Porque la otra, cuando emito un juicio, automáticamente es porque tomé pesar y estoy tomando esa situación y dejando de dar al mismo tiempo. Entonces, es interesante recordar y mantener este estado de aceptación del otro, adaptarme en cierta forma al otro y también comunicarme de una manera sin violencia con lo que está pasando, que quizás está produciendo algún tipo de conflicto. Entonces, como decíamos también, para recordar un poquito, el primer paso es armonizarnos con nosotros mismos, practicar una forma de meditación, de reflexión personal, que realmente me ayuda a nutrirme, a estarme con más poder. Porque cuando siento que el otro me molesta, que yo me siento irritado por el otro, en realidad yo tengo que entender que yo soy el que estoy débil interiormente. Yo estoy con pocas baterías, como se dice. Entonces yo puedo entender y rápidamente darme cuenta de que mi estado o ese estado que tengo de irritación, de malestar, es porque en realidad interiormente yo estoy flojo, estoy débil interiormente. Entonces lo que necesito es llenarme nuevamente de fuerza y de poder. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio de llenarnos de fuerza? Es practicar una forma de estar con nosotros mismos, hacer unas pausas, relajarnos, conectarnos con nosotros y llenarnos del poder y la energía de Dios. Es decir, conectarnos con esa fuente de poder interior, aceptar que ella está y que está siempre, siempre disponible. Entonces, un punto interesante también es el punto de entender todo lo que está aconteciendo como una maravillosa escuela. Ser como un estudiante de la vida, en el sentido de que todo lo que está aconteciendo actualmente me sirve para aprender, me sirve para crecer. Y en alguna relación muchas veces lo importante es el acto y el hábito de soltar el pasado, por ejemplo. Muchas veces seguimos cargando cosas que ya acontecieron hace mucho tiempo y que no son útiles seguir cargándolas. Entonces es fundamental soltar esas cosas que ya no sirven. El pasado yo puedo aprender y soltar lo que ya no me sirve. Y entonces yo puedo estar mejor en el presente, estar en el aquí y en el ahora. Y a partir de ahí yo puedo crear un futuro mejor, basado en elecciones personales. Entonces el pasado me sirve para seleccionar las cosas que me sirven y tengo que soltar las cosas que son como una carga, son como un peso en mi vida. Y quisiera comentar con un pequeño cuentito. Dice que había dos monjes y estaban caminando y llegaron a un río así hermoso como este. Y uno de los monjes vio que había una mujer al lado. Y entonces el río estaba crecido, grande, así como este también. Y entonces la mujer le pide ayuda para que le ayude a cruzar el río. Entonces este monje decide ayudarlo. Uno de los monjes le ayuda a la mujer, le hace cruzar el río. Y al llegar a la orilla le suelta y le deja a la mujer y ellos los dos monjes siguen caminando a su monasterio. Después de 7 días aproximadamente llegan a su monasterio y cuando están a punto
de golpear la puerta de la entrada de su templo, de su monasterio, uno le dice, el que no le alzó a la mujer le dice al otro: ¿cómo pudiste alzarle a la mujer sabiendo que eso era un problema, va en contra de nuestra doctrina? Dice. Entonces el otro, el que le había alzado a la mujer, le dice: sí, en realidad yo la alcé y la dejé en la orilla, pero tú la viniste cargando durante todos estos 7 días. Es decir, lo que quería mencionar es simplemente cómo toda esta carga en las relaciones, el conflicto, son quizás cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. Y sigo yo recordándome, sigo repitiendo en mi mente. Y eso no me permite vivir una vida de armonía interior, de relación con los demás y de realmente unas ganas de dar y ofrecer lo mejor de nosotros. Entonces, una práctica interesante para recordarnos, entonces, aceptar al otro, respetar al otro, darle consideración, y entonces también vamos a ser respetados. Todo cambio externo solo va a ser posible cuando primero yo genero un cambio interno. Entonces, recordarnos estas pautas, de cuidar también todo eso que hablamos hace rato de los juicios, bajar más bien a observaciones concretas y a partir de ahí entonces crear puentes, vínculos, desde la cooperación, desde la contribución en la relación. Y así juntos con los demás podemos crear un mundo mejor. Potencial de pensamiento positivo, todo un tema, la mente, el poder de la mente, pero el poder del corazón también, de hipotálamo, ¿eh? Aprovechemos eso. Bueno, nos reencontramos, me dijeron que la despedida dice au. Chau, nada más. Nos reencontramos el próximo miércoles con otro tema más, también importante. Y recuerde, la reemisión del programa es los sábados de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, nos hace bien hacer estas cosas, ¿eh? Así que, bueno, aprovechenlo. Un beso muy, muy grande, un agradecimiento a mis compañeros, a todos ustedes, a todos los que me bancan en estos momentos. Y nos reencontramos el próximo miércoles con otro La Ciudad y Usted, Quinto Elemento. Chau. Oh.